Lo que a continuación les voy a leer fueron palabras del apóstol Pedro en uno de sus discursos. Pedro dijo lo siguiente, esto lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay dos palabritas ahí que tienen un significado diferente, aunque tengan un mismo sentido. De hecho, las dos son parte de un mismo proceso: arrepentirse y convertirse. El ser humano está llamado a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar su mentalidad, cambiar su manera de pensar. Pero esto se logra solo luego de que decidamos dar un giro de 180 grados. Sí, le damos la espalda a todo lo que por años perseguimos, a todo ese mundo de maldad, de confusión, de pecado. Damos la espalda porque decidimos quedar enfrente a Jesús, al dador de la vida. Y entonces de esta manera, obviamente nuestra mente cambiará, nuestra manera de pensar cambiará, porque quedaremos enfrente a Jesús. Nos alimentaremos de Él, Él será nuestro sustento, comeremos de Él, que es el pan de la vida, y ya no nos alimentaremos más de la inmundicia que ofrece el mundo, de la maldad, de ese pecado que antes consumíamos. Ya no nos alimentaremos más de eso. Eso es arrepentirse. Convertirse es un poco más, es decir, toma un poco más de tiempo. Como les decía, todo es parte de un proceso, pero inicia con el arrepentimiento. Pero la conversión es un proceso. La palabra convertirse es igual a transformarse. ¿En qué debemos de ser transformados? Bueno, tenemos y debemos de ser transformados en la imagen de Jesús. Dice la palabra que le miramos a Él como en un espejo y de esa manera nosotros seremos transformados a su imagen. Así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque el ideal es que lleguemos a ser como Él, tener su imagen, llegar a esa vida de justicia, de integridad que Él vivió, a la estatura, como dice textualmente, de el varón perfecto que es Él. Así que esto es a lo que se refería el gran apóstol Pedro. Luego Jesús, hay algo muy importante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Miren cómo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que Jesús decía cuando predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué curioso lo que Jesús decía. ¿Por qué decía esto? Él decía: cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Vuélvanse en amistad a mí. Crean a lo que yo enseño. Créanme a mí como el Salvador, como el que traigo la luz. ¿Por qué? Porque hay una vida maravillosa esperando por ustedes. Porque hay un reino, hay un gobierno esperando por ustedes. Eso era lo que Jesús predicaba. Crean, cambien su manera de pensar, dejen de ser incrédulos. Ahora vuélvanse personas creyentes, crédulos. Eso era lo que él predicaba. Él no predicaba, Jesús no predicaba, por ejemplo, cosas como que arrepiéntanse, que el fuego eterno está esperando por ustedes si no lo hacen. Él no predicaba de un tormento eterno, no predicaba ese evangelio de terror. Eso no lo predicaba Jesús. Predicaba: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque hay una vida eterna esperando por ustedes. Eso era lo que Jesús predicaba. De hecho, Juan el Bautista también lo hacía. No se predicaba temor a un infierno eterno, no se predicaba esto. No se predicaba: arrepiéntanse, porque hay unas llamas que nunca se apagan esperando por ustedes si no lo hacen. No se predicaba eso, se predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes, está disponible. Porque hay un poder sobrenatural que los hará libres. Solo tienen que darle la cara a ese poder y conocer de Él.
y entrar a esto, Jesús le llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Mire, hay un versículo que es supremamente importante, lo encontramos en el Evangelio de Juan, porque es muy conocido este versículo, muy famoso. Juan 3:16, ¿verdad que sí? La mayoría lo conocemos incluso de memoria. El versículo dice, en nuestra Reina Valera, en nuestras versiones más actuales, dice más o menos así. De hecho, en la Reina Valera 1960 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice este versículo. Entonces, cuando leemos este versículo, normalmente porque lo leemos ya con una idea preconcebida, entonces leemos acerca de una condenación eterna, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cuando leemos esa palabra no se pierda, inmediatamente creemos en una perdición eterna, en una condenación eterna. Yo no creo en una condenación eterna. La Biblia, cuando la estudias con los ojos del entendimiento, con los ojos del Espíritu, te das cuenta que no habla de un infierno y no habla de una condenación eterna. No habla de un infierno eterno, no. Habla de una condenación, por supuesto, pero no habla de una condenación eterna. Entonces, este versículo, cuando lo tradujeron un poco diferente, y esto llevó a dañarnos el mensaje del versículo. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa parte ahí la pusieron muy difícil de entender. De hecho, eso lleva a las personas a imaginar que sí, a creer que efectivamente hay una condenación eterna. Pero yo pregunto, ¿los seres humanos ya están perdidos, sí o no? La raza humana hoy día está perdida. De hecho, nos perdimos desde que Adán pecó, desde que Adán y Eva pecaron, entramos en un reino de tinieblas, de perdición. Son todos los seres humanos seres que están perdidos, por eso vino un Salvador a buscarlos, a rescatarlos. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que se había perdido, ¿verdad? Lo que se había perdido, no lo que se perderá, porque el problema es esto es lo que tenemos que entender. Ya la raza humana está perdida en su gran mayoría, pero para eso vino el Salvador, a buscarlos, porque estaban perdidos. Entonces Él vino a buscarlos y a salvarlos, y obviamente me incluyo, a buscarnos y a salvarnos, pero ya estábamos perdidos. Entonces, no es que nos perderemos, es que ya estábamos perdidos, y tenemos que poner la mirada en Jesús, creerle a Él como la luz, y volvernos a esa luz, para dejar esa condición de perdidos, para ya no estar en ese estado de perdición. Entonces, el texto en el original dice algo similar a lo que voy a leer. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. Lo voy a repetir. ¿Se da cuenta cómo suena un poco diferente? Y amplía y trae luz a la escritura completa, porque ya les voy a leer completo aquí. Dice Juan 3:16, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. ¿Se da cuenta cómo de esta manera, al leerlo así, en el original clarifica mucho más todo? Porque mire lo que sigue diciendo el 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo así? Claro, miren, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que no hay tal condena. Lo que Jesús vino a hacer fue a salvar al mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso el Padre envió a su Hijo Jesús. Para que el mundo sea salvo por él. Entiéndase así. El Padre le dio esa misión a Jesús, a su Hijo, de venir a salvar a todo lo que se había perdido, a toda la humanidad. Sino para que el mundo sea salvo por él. A eso envió Dios a su Hijo al mundo. Fue una petición y una misión que el Padre le dio al Hijo. Si se la dio es porque el Hijo estaba capacitado de salvarnos a todos. Y obviamente el Hijo, que lo único que hacía era cumplir la voluntad del Padre, lo hizo, porque tenía la capacidad, el poder, todo el poder para hacerlo. Y soy de los que creo que efectivamente Él cumplió con la misión que el Padre le encomendó. Mire lo que dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? ¿Eterna o cuál es? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es verdad. Los hombres hoy día realmente aman más los placeres de este mundo y no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su mentalidad, no quieren girarse, ese giro de 180 grados no lo quieren dar para quedar de frente a la vida misma, a la vida eterna que es Jesús. Tristemente no lo hacen. Y yo diría que no es que no quieren, sino que hay una esclavitud en la que están, una esclavitud de pecado. Están en una maldad que los tiene prisioneros, los tiene engañados totalmente. Y no se les permite poner su mirada en Jesús. No tienen la completa capacidad. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es cierto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo esto Jesús lo dijo en un contexto y es el siguiente. Es una conversación que él sostuvo con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo se le acerca, eso está un poco más atrás en el mismo capítulo, pero el versículo 1. Un hombre lo visita a él, dice que lo hace de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas maravillas que haces a menos que Dios esté con él. Y Jesús, que conocía el corazón, sabía que en este hombre había hipocresía, había engaño. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, ¿por qué le responde así? Porque Jesús sabía que no era verdad, que era mentira lo que Nicodemo decía, que ellos, los fariseos, creían en Jesús y sabían que él era alguien que había venido de Dios, porque no era así. Nicodemo era un fariseo y era uno de los principales de la sinagoga. Se cree que tal vez era un sumo sacerdote. Vino Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, no es verdad, estás en tinieblas, no entiendes. Es más, Nicodemo, yo sé tus pensamientos. Y no es verdad que ustedes reconocen que yo he venido de Dios. No es verdad. Entonces Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo.
para que puedas entrar, para que puedas ver el reino de los cielos y entrar en él, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Aquí más adelante dice, a ver, estoy buscando en el versículo 10, o leemos desde el 9, Nicodemo le dice algo más. Después de que Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús seguía confrontando a Nicodemo. Nicodemo, no lo sabes, aunque digas ser un doctor en la ley, un hombre muy preparado en la Torá y todo lo demás. No sabes nada. No digas que sabes y que reconocen que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, porque no es así. Lo que Jesús aquí estaba haciendo era confrontar a Nicodemo con la oscuridad, la confusión en la que él aún vivía, que de hecho lo estaba confrontando con el estado de muerte en el que él estaba y que tenía que nacer de nuevo. Entonces, en el contexto de la conversación de Jesús y Nicodemo, o entre Jesús y Nicodemo, encontramos este que es muy conocido y famoso versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es completamente raro cuando lees el versículo 16 y el 17. Son contradictorios esos dos versículos. No sé si lo has notado, pero se contradicen. ¿Por qué? Porque hubo un pequeño error de traducción en el versículo 16, ya se los dije. Solo que quiero que esta idea quede implantada en sus corazones, mire. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Resulta que, ¿cómo se va a perder alguien que ya está perdido? Es que ya los pecadores están en un estado de perdición. Por eso el Salvador vino, para buscarlos, porque están perdidos. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, está mal. Entonces, por eso les decía, y les estaba leyendo este otro versículo de esta otra manera, Juan 3:16. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él salga, salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. Y voy a leer de nuevo este versículo así en esta versión y continúo con el versículo 17 para que se note que ahora sí hay una muy buena coherencia entre los dos versículos. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en él salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta cómo cuadran de bien los dos versículos así? Aquí, en Juan 3:16, pusieron una palabra mal puesta y cambió todo el sentido del mensaje. Vuelvo y les digo, no se puede perder alguien que ya está perdido. Los seres humanos ya están perdidos en su gran mayoría. Y digo gran mayoría porque algunos nos hemos vuelto a Jesús y hemos empezado a caminar en su luz. Pero en su mayoría aún están perdidos. Y entonces, ¿cómo se pueden perder los que ya están perdidos? No, los que ya están perdidos necesitan de ese Jesús, de esa luz, de ese Salvador que venga y los rescate, los encuentre, ¿verdad? Entonces,
Entonces considero esto como algo muy importante. Por favor, mediten un poco en esto. Se los pido en el nombre de Jesús. Y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Les amo, les bendigo y les mando un abracito.